¿Cuál es la forma más rentable en que los padres explotaron a sus hijos? Cada verano mi familia se aseguraba de que uno de nosotros, los niños, sufriera una lesión en la propiedad de una corporación diferente. Resbalones y caídas en Walmart, intoxicación alimentaria en McDonald's o mordeduras de perro en tiendas de mascotas. Mis padres cobraban el acuerdo, por lo general alrededor de 600,000 pesos, y luego, milagrosamente, nos recuperábamos por completo. Lo llamaban enseñarnos habilidades de actuación. En serio, era una fábrica de demandas. Vi a mi hermano Aaron hacer su primera actuación a los 7 años. Mis padres hicieron que comiera mariscos caducados para provocar vómitos reales en un restaurante de mariscos muy conocido. Vomitó violentamente sobre 3 mesas mientras mi mamá gritaba sobre negligencia. Cobraron 700,000 pesos en el acuerdo mientras Aaron pasó una semana con una intoxicación terrible. Cuando llegamos a casa, mi padre chocó las manos con él por las cámaras de seguridad. Para tu fondo de la universidad, se rió, sabiendo que el dinero iba directo a sus deudas de juego. Mi hermana Ángela rompió el protocolo una vez. Se suponía que debía resbalar en Soriana, pero cayó mal de verdad y se fracturó la muñeca. Mis padres estaban encantados. Lesiones reales significaban pagos más grandes. Obtuvieron 1,5 millones de pesos, y Ángela terminó con un daño nervioso que todavía hace que le tiemble la mano. Pasé años preparándome para mis actuaciones, aprendiendo a llorar cuando me lo pedían, aguantando la respiración hasta ponerme azul y haciéndome hiperventilar. Mi madre, que trabajaba como asistente legal, me entrenaba constantemente sobre el testimonio. ¿Qué dices si preguntan por incidentes anteriores? Esto nunca ha sucedido antes. Amamos esta tienda. Las respuestas incorrectas significaban quedarse sin cenar. Todo cambió cuando cumplí 14 años. Mi maestro de química, el profe Rodríguez, mencionó algo extraño. Es interesante que tu familia haya tenido 17 accidentes que requirieron acuerdos en la última década. Es una anomalía estadística. Se me heló la sangre. Tu primo mencionó lo mismo antes de graduarse. Continuó con cuidado, dejando impresos sobre fraude en su escritorio donde yo pudiera verlos. Cargos penales, casas hogar, investigación federal. Mi mayor actuación llegó a los 15 años. Mis padres habían elevado sus ambiciones. Querían que fuera agredido por un guardia de seguridad en un centro comercial de lujo. La historia era que un guardia demasiado entusiasta pensó que estaba robando, se puso físico y hubo trauma. El pago potencial era de 5 millones de pesos, pero requería moretones reales. La noche anterior mi padre me golpeó repetidamente con un directorio telefónico grueso. No deja marcas específicas, solo moretones generales. Mi madre documentó todo con fotos, practicando su historia de llanto. «Vas a ir a la universidad sin deudas», dijo papá golpeándome las costillas. «De nada». En el centro comercial se suponía que debía guardarme algo pequeño, ser atrapado y luego escalar la situación resistiéndome. El guardia de seguridad naturalmente me sometería, alegaríamos fuerza excesiva y cobraríamos. Pero el guardia que eligieron era un chavo de 22 años, apenas mayor que yo. Cuando me guardé el artículo, simplemente dijo en voz baja: «Oye, hermano, ¿quieres devolver eso? No hace falta meterse en problemas». Se suponía que yo debía correr y hacer que me persiguiera. Me congelé. «¿Estás bien?», preguntó notando mis moretones. «¿Alguien te lastimó?». El punto de quiebre fue mi prima Jimena, de 8 años, la edad mínima que mi familia consideraba entrenable. Sus padres habían encontrado un nuevo ángulo. Angustia emocional por incidentes de discriminación en tiendas. La estaban entrenando para provocar reacciones por las que pudieran demandar. La noche antes de la primera actuación de Jimena tomé una decisión. Le pasé mi viejo celular con todo documentado. 20 años de demandas fraudulentas, registros médicos que probaban lesiones falsas y su manual real con instrucciones para cada estafa. «Si tienes miedo», susurré, «llama a este número. Es un agente de la fiscalía que ha estado investigando a nuestra familia». A la mañana siguiente llevaron a Jimena a actuar en una tienda departamental, pero en lugar de seguir el guión, caminó hacia seguridad y les entregó el teléfono. «Mis padres me obligan a fingir lesiones por dinero», dijo claramente. «Aquí hay pruebas». La redada de la fiscalía golpeó 12 casas simultáneamente, padres, tíos, abuelos, 3 generaciones de estafadores, 87 demandas fraudulentas durante 20 años, 80 millones de pesos en acuerdos robados. En el juicio, mi padre gritó que yo había destruido a la familia. «Te dimos todo», me gritó. «Ustedes me dieron estrés postraumático y problemas de confianza permanentes», respondí. Pero aquí está lo que la fiscalía encontró que cambió todo. Uno de nuestros primos no había sobrevivido a su actuación. Lo que llamaron un accidente de ahogamiento en la alberca de un hotel había sido asesinato. Lo mataron por un acuerdo de 40 millones de pesos. Me senté en la sala del tribunal completamente entumecido mientras el agente explicaba cómo mi primo no se ahogó accidentalmente. Lo mataron porque un acuerdo de 40 millones por muerte injusta valía más que su vida, y lo escenificaron para que pareciera negligencia del hotel. El agente mostró imágenes de vigilancia del área de la alberca con marcas de tiempo que probaban que mis tíos estaban allí cuando sucedió. Explicó cómo mantuvieron a mi primo bajo el agua mientras fingían intentar salvarlo para las cámaras. El médico forense encontró moretones en sus hombros consistentes con haber sido retenido a la fuerza. Mis manos temblaban tanto que tuve que agarrar el reposabrazos para mantenerlas quietas. La sala del tribunal estalló con familiares gritando negaciones mientras yo solo miraba mis manos. Mi padre gritaba sobre mentiras y conspiraciones mientras mi madre sollozaba dramáticamente para el jurado, pero todo en lo que podía pensar es que yo actué en esta misma operación que mató a un niño. Sabía que eran malos, pero no sabía que eran asesinos, y de repente cada actuación que hice se sentía como si fuera parte de algo aún más oscuro. El juez golpeó su mazo para pedir orden, pero los gritos continuaron durante varios minutos.
Los guardias se movieron hacia mis parientes mientras los gritos se hacían más fuertes. Sentí que podría vomitar allí mismo en la sala. Esa noche, en mi casa temporal con la familia sustituta, no podía dormir porque seguía pensando en mi primo, a quien apenas recuerdo. Solo tenía 6 años cuando se ahogó, y yo era demasiado joven para entender lo que realmente pasó en ese entonces. Me acosté en la cama desconocida mirando el techo mientras mis padres sustitutos dormían al final del pasillo. Cada vez que cerraba los ojos veía esas imágenes de vigilancia de la alberca. Trataba de recordar su cara, pero yo solo tenía 4 años y los recuerdos son borrosos. Lo recuerdo en una carne asada familiar riéndose de algo, pero no puedo recordar su voz. La casa está en silencio, excepto por el sonido de un reloj en algún lugar. Me levanto y camino al baño solo para moverme, para hacer algo más que estar acostado pensando en el asesinato. Mi reflejo en el espejo se ve mal, como si estuviera viendo a un extraño que ayudó a matar gente. Mi terapeuta asignado por la corte hace una sesión de emergencia a la mañana siguiente porque mis padres sustitutos informaron que estaba teniendo ataques de pánico. Me siento en su oficina mientras me hace preguntas sobre cómo me siento. Me explica que enterarme del asesinato no es mi culpa, pero mi cerebro sigue insistiendo en que debería haberlo sabido de alguna manera. Le cuento sobre estar despierto toda la noche viendo esas imágenes de vigilancia una y otra vez. Él escribe notas y dice que las respuestas al trauma son normales después de enterarse de algo tan horrible. Le pregunto cómo se supone que voy a vivir sabiendo que mi familia mató a un niño por dinero. No tiene una buena respuesta para eso, solo dice que lo superaremos juntos en terapia. Salgo de su oficina sintiéndome exactamente igual que cuando entré. La fiscal me llama para discutir si recuerdo algo sobre la muerte de mi primo. Le digo que solo tenía 4 años cuando sucedió, pero ella dice que incluso pequeños detalles podrían ayudar a probar la premeditación. Nos sentamos en una sala de conferencias con equipo de grabación mientras ella me hace preguntas sobre ese verano. Trato de explicar que apenas lo recuerdo, solo fragmentos de estar juntos en eventos familiares. Ella me muestra fotos del funeral tratando de refrescar mi memoria. Miro fotos de parientes que reconozco llorando y abrazándose. Me pregunta si noté algo inusual sobre cómo actuaron mis tíos en el funeral. Le digo que tenía 4 años y que recuerdo principalmente estar confundido acerca de por qué todos estaban tristes. Me obligo a recordar ese verano y recuerdo a mi tía llorando en el funeral mientras mi tío la consolaba. Ahora me doy cuenta de que estaban actuando incluso entonces, interpretando el dolor para los investigadores de seguros y la policía. Recuerdo el brazo de mi tío alrededor de los hombros de mi tía mientras ella sollozaba en su pecho. Todos hablaban de qué tragedia era y cuán devastados estaban los padres. La fiscal anota todo lo que digo, aunque no es mucho. Recuerdo a mi tía colapsando junto a la tumba y a mi tío atrapándola. La gente decía que estaba tan destrozada por el dolor que apenas podía mantenerse en pie. Pero todo era falso. Todo parte de la actuación para vender la historia del accidente. Me siento enfermo pensando en lo buenos que eran fingiendo llorar al niño que asesinaron. Aaron finalmente acepta reunirse conmigo por primera vez desde los arrestos. Vive con una familia sustituta diferente al otro lado de la ciudad, y cuando lo veo parece 10 años mayor de lo que debería a los 19. Nos encontramos en una cafetería a medio camino entre nuestras casas con una trabajadora social sentada en una mesa cercana. Aaron tiene ojeras oscuras y ha perdido peso desde la última vez que lo vi. Pide café y no me mira durante los primeros minutos. Trato de disculparme por no actuar antes, pero las palabras suenan huecas incluso para mí. Él revuelve su café lentamente y mira por la ventana hacia el estacionamiento. El silencio entre nosotros se siente pesado e incómodo. Aaron me dice que se alegra de que expuse todo, pero que no puede perdonarme por esperar tanto tiempo. Sufrió 6 años más de actuaciones después de que el profe Rodríguez me advirtió por primera vez, y ese es tiempo que nunca recuperará. Su voz es plana y cansada cuando habla de los mariscos caducados. Dice que todavía no puede comer ciertos alimentos sin sentirse enfermo. Veo sus manos temblar levemente mientras sostiene su taza. Me cuenta sobre actuaciones que yo no conocía, lesiones que nunca vi. Hubo más incidentes después de que cumplí 14, más accidentes escenificados mientras yo tenía demasiado miedo para actuar. Los enumera como si estuviera leyendo un informe, distante y mecánico. Trato de explicar que estaba aterrorizado y no sabía cómo actuar, pero Aaron me interrumpe. Dice que no soy el héroe en esta historia, solo soy el que finalmente fue lo suficientemente valiente para salvar a alguien que no era él mismo. Sus palabras golpean como un golpe físico porque son verdaderas. Salvé a Jimena, pero dejé que Aaron sufriera durante años antes de eso. Me pregunta si alguna vez pensé en él durante esos 6 años mientras yo no hacía nada. Abro la boca pero no salen palabras porque... ¿qué puedo decir posiblemente? Se levanta y me dice que necesita más tiempo antes de que podamos ser hermanos de nuevo. Lo veo salir de la cafetería y subir al coche de sus padres sustitutos. Ángela se comunica a través de su familia adoptiva y pide reunirse en un centro de visitas supervisadas. Cuando llego, su mano tiembla por el daño nervioso mientras sirve agua y me siento enfermo sabiendo que nuestros padres celebraron esa lesión. Se sienta frente a mí en una mesa pequeña en una habitación con juguetes y libros para niños más pequeños. El temblor es peor de lo que recordaba, toda su mano tiembla mientras intenta sostener el vaso. Ella nota que la miro y baja el vaso rápidamente. La trabajadora social se sienta en la esquina leyendo una revista pero claramente escuchando todo lo que decimos. Ángela me pregunta cómo estoy y ya no sé cómo responder a esa pregunta. Le digo que estoy bien, pero las palabras se sienten vacías y sin sentido. Ángela me ve luchar para responder y dice que está bien si aún no estoy listo para hablar. Se sirve más agua con su mano temblorosa y me dice que ha estado teniendo pesadillas sobre la caída en Soriana casi todas las noches. En los sueños ella cae en cámara lenta y puede ver a nuestros padres parados en el fondo con cámaras y calculadoras en lugar de caras preocupadas.
Se despierta sudando y tiene que recordarse a sí misma que está a salvo ahora, aunque su mano todavía tiembla como prueba de lo que hicieron. Ángela me hace una pregunta que hace que me duela el estómago. Quiere saber si creo que nuestros padres eventualmente habrían matado a uno de nosotros si los acuerdos fueran lo suficientemente grandes. Abrí la boca para decir no, pero la palabra no sale porque honestamente no lo sé. Después de enterarme de nuestro primo que se ahogó, no puedo prometerle nada sobre lo que nuestros padres eran capaces de hacer. Ángela asiente lentamente como si mi silencio fuera la respuesta que esperaba y dice que piensa en ello constantemente. Se pregunta si su daño nervioso le salvó la vida al hacerla menos útil para futuras actuaciones. La trabajadora social en la esquina se mueve en su silla y hace una nota. Nos sentamos en un silencio incómodo durante unos minutos antes de que Ángela diga que me perdona por no actuar antes. Ella sabe que yo estaba asustado y era solo un niño también, incluso si parte de ella desea que hubiera sido más valiente antes. Le agradezco, pero la culpa aún pesa en mi pecho porque su perdón no cambia los años que sufrió. 3 días después de reunirme con Ángela recibo una llamada de un agente de la fiscalía llamado Ramón Patón. Me dice que está construyendo una línea de tiempo completa de cada incidente sospechoso en nuestra historia familiar que se remonta a décadas. El agente Ramón quiere reunirse conmigo para revisar fotos familiares antiguas y registros para identificar parientes y recordar detalles sobre accidentes que podría haber presenciado o escuchado. Me explica que el ahogamiento no fue la única muerte que parece sospechosa ahora que saben lo que nuestra familia realmente estaba haciendo. Acepto encontrarme con él en la oficina de la fiscalía la tarde siguiente. Mis padres sustitutos me llevan y esperan en el vestíbulo mientras me escoltan a una sala de conferencias llena de cajas de documentos y álbumes de fotos. El agente Ramón es mayor de lo que esperaba, con cabello gris y ojos cansados que lo hacen parecer como si hubiera visto demasiadas cosas terribles. Me da la mano y me agradece por venir a ayudar con la investigación. La mesa está cubierta con hojas de cálculo impresas que muestran fechas y montos de liquidación que se remontan a 30 años. Abre el primer álbum de fotos y me pide que identifique a todos los que reconozco y le diga cualquier cosa que recuerde sobre ellos. Señalo fotos de tíos y primos en los que no he pensado en años. El agente Ramón hace notas junto a cada nombre y hace preguntas específicas sobre si recuerdo que tuvieran accidentes o se lastimaran. Pasamos 3 horas revisando álbumes y empiezo a reconocer patrones que nunca noté antes. Otras 2 muertes infantiles que pensé que eran solo accidentes tristes de repente, se veían diferentes cuando el agente Ramón me muestra los papeles del acuerdo junto a sus fotos. Un primo que supuestamente se cayó por las escaleras y murió por un trauma en la cabeza vino con un pago de 8 millones de pesos de un hotel. Otro primo que murió de lo que llamaron enfermedad repentina en un restaurante, resultó en un acuerdo de 12 millones de pesos. Me siento enfermo mirando sus caras en las fotos sabiendo que podrían haber sido asesinados al igual que el primo que se ahogó. El agente Ramón escribe todo y me dice que esta información es crucial para armar el caso. Dice que si pueden probar un patrón de matar niños por dinero, los cargos se vuelven mucho más graves y las sentencias más largas. Salgo de la oficina de la fiscalía sintiéndome peor que cuando llegué porque ahora me pregunto cuántos niños en mi familia realmente murieron por accidentes reales frente a asesinatos. La semana siguiente mi terapeuta Fernández llama a mis padres sustitutos y dice que necesita aumentar nuestras sesiones a 3 veces por semana. Cuando llego a la primera sesión extra, explica que está preocupado por algunas cosas que dije en nuestra última reunión. He estado teniendo lo que él llama pensamientos intrusivos sobre todas las lesiones que fingí a lo largo de los años. No puedo dejar de pensar en los empleados de la tienda que podrían haber perdido sus trabajos debido a nuestras falsas reclamaciones contra ellos. El guardia de seguridad en el centro comercial que fue tan amable conmigo probablemente tuvo que lidiar con una investigación debido a la demanda de agresión que mis padres querían presentar. El gerente del restaurante de mariscos que fue culpado por la intoxicación de Aarón podría haber sido despedido o degradado. Todas esas personas sufrieron consecuencias reales porque mi familia mintió, y yo fui parte de las mentiras. Fernández me dice que fui una víctima y un niño que no tenía otra opción, pero no puedo hacer que la culpa desaparezca. Dice que la culpa es una respuesta normal, pero necesito separar lo que me obligaron a hacer de quién soy realmente como persona. Trabajamos en ejercicios donde escribo cada incidente que recuerdo, y luego escribo mi edad, y qué habría pasado si me hubiera negado. Junto a cada uno tengo que reconocer que un niño de 7 o 10 años, o incluso de 14 años, no podría haber detenido a sus padres de manera segura. Los ejercicios ayudan un poco, pero la culpa todavía me aplasta cada vez que pienso en todas las personas inocentes que nuestra familia lastimó. Fernández dice que sanar toma tiempo y seguiremos trabajando en ello 3 veces por semana durante el tiempo que necesite. 2 semanas después de mi reunión con el agente Ramón, me llaman a la oficina del fiscal. Victoria Manning se sienta frente a mí en un escritorio grande cubierto con archivos legales y me ofrece un trato. Ella quiere que testifique en detalle sobre cómo funcionaba la operación a cambio de protección garantizada contra cualquier cargo. Técnicamente soy una víctima menor de edad, pero explica que algunas de mis actuaciones ocurrieron después de cumplir 14 años, lo cual es suficiente para ser acusado en algunas situaciones. El trato significa que le cuento al jurado todo lo que sé sobre las sesiones de entrenamiento, la planificación y las actuaciones reales. Necesita que explique exactamente cómo nos entrenaron mis padres y qué nos dijeron que dijéramos y hiciéramos. A cambio, ella se asegurará de que me traten solo como víctima y testigo, en lugar de un posible acusado. Le pregunto qué pasa si no acepto el trato y dice honestamente que no cree que me acusarían de todos modos, pero esto lo hace oficial y seguro. Le digo que lo haré porque quiero a mis padres y a todos los demás en prisión por lo que hicieron. Victoria asiente y dice que comenzaremos las sesiones de preparación la próxima semana para alistarme para el testimonio.
La preparación con Victoria toma 2 semanas, y es más difícil de lo que esperaba. Me hace revivir cada accidente escenificado en detalle, haciendo preguntas sobre exactamente qué dijeron e hicieron mis padres durante cada uno. Repasamos el incidente de los mariscos con Aarón, y ella quiere saber cada palabra que dijo mi madre mientras gritaba sobre negligencia. Tengo que describir las palizas con el directorio telefónico y mostrarle dónde me golpeó mi padre para crear moretones. Victoria es paciente pero minuciosa, nunca dejándome saltar detalles o pasar por alto las partes dolorosas. Explica que el jurado necesita entender exactamente cuán calculada y cruel fue la operación. Practicamos mi testimonio con ella fingiendo ser el abogado defensor, haciendo preguntas hostiles. Intenta hacerme enojar o confundirme o contradecirme y tengo que mantener la calma y ser consistente. Al final de 2 semanas he contado la historia tantas veces que me siento insensible a ella. Victoria dice que eso es realmente bueno porque necesito mantener la compostura en el estrado incluso cuando hable de cosas terribles. Me dice que lo estoy haciendo muy bien y que mi testimonio será crucial para obtener condenas. El día después de que terminamos la preparación, Victoria llama para decirme que el abogado de mi padre presentó una moción para solicitar mis registros de terapia. Quieren usar mi diagnóstico de estrés postraumático para argumentar que soy mentalmente inestable y que no se puede confiar en mi testimonio. Siento pánico porque esas sesiones de terapia con Fernández son privadas, y la idea de que el abogado de mi padre las lea me enferma. Fernández me llama 1 hora después y dice que ya presentó documentos para luchar contra la citación. Me dice que el privilegio terapeuta-paciente es serio y no dejará que lo violen sin pelear. La audiencia sobre la moción ocurre 3 días después y Fernández se presenta para argumentar en contra de liberar mis registros. La juez escucha a ambas partes y luego toma una decisión que realmente nos ayuda. Ella dice que mi estrés postraumático por el abuso me hace más creíble como testigo, no menos, porque prueba que sufrí un trauma real por lo que hicieron mis padres. Los registros de terapia permanecen privados, y el abogado de mi padre parece enojado cuando la juez niega su moción. Fernández me envía un mensaje de texto después de la audiencia para decir que ganamos, y mi privacidad está protegida. Al mismo tiempo empiezo a recibir actualizaciones sobre Jimena a través de su trabajadora social. Su terapeuta informa que lo está haciendo mejor de lo que nadie esperaba considerando lo que pasó. Asiste a la escuela regularmente y hace amigos con niños en el vecindario de su familia sustituta, pero tiene graves problemas de confianza con los adultos que se manifiestan de maneras específicas. Se estremece cada vez que alguien alza la voz, incluso si no le están gritando a ella. Se pone ansiosa cuando la gente habla de dinero o de comprar cosas. Sus padres sustitutos son pacientes y comprensivos, trabajando con su terapeuta para ayudarla a sentirse segura. La trabajadora social me dice que Jimena pregunta por mí a veces, y quiere saber si estoy bien. Escuchar eso me hace sentir un poco menos terrible, sobre todo porque al menos salvé a una persona del ciclo. Decido escribirle una carta a Jimena a través de la trabajadora social, ya que no se nos permite contacto directo todavía. Paso horas tratando de averiguar qué decirle a una niña de 8 años sobre por qué expuse a sus padres e hice que los arrestaran. Finalmente escribo que lo que hice fue para protegerla, no para lastimar a su mamá y papá. Expliqué que sus padres estaban haciendo algo muy malo que la habría lastimado mucho si continuaba. Le digo que estar a salvo es más importante que tener a tus padres cerca si esos padres son peligrosos. Trato de hacerlo lo suficientemente simple para que una niña lo entienda sin mentir sobre cuán serio fue todo. La trabajadora social toma la carta y promete dársela a la terapeuta de Jimena, quien la leerá con ella. Una semana después, la trabajadora social llama y me dice que Jimena guarda mi carta debajo de su almohada, pero aún no ha respondido. Dice que eso es normal y que Jimena podría necesitar más tiempo antes de estar lista para responder. Solo saber que guardó la carta se siente como algo bueno. El juicio entra en su 3ª semana y Victoria llama para decirme que me llamarán a testificar mañana. Apenas duermo esa noche pensando en entrar a una sala llena de mis parientes que me odian por exponerlos. Mis padres sustitutos me llevan al juzgado por la mañana y nos encontramos con Victoria en una sala de espera afuera. Ella repasa recordatorios de último minuto sobre mantener la calma y responder solo las preguntas que se hagan. Cuando el alguacil dice mi nombre, me pongo de pie y mis piernas se sienten temblorosas. Entrar en esa sala del tribunal es como entrar en una pesadilla. Mis padres están sentados en la mesa de la defensa con sus abogados y mi padre me mira con puro odio en sus ojos. Detrás de ellos en la galería hay tíos, primos, al menos 20 miembros de la familia mirándome como si fuera un traidor. Mi madre ni siquiera me mira, manteniendo la vista baja en la mesa. Camino hacia el estrado sintiendo que estoy enfrentando un pelotón de fusilamiento, cada paso pesado y difícil. El alguacil me toma juramento y me siento en la silla frente al jurado. Victoria se levanta para comenzar a interrogarme y respiro hondo tratando de recordar todo lo que practicamos. Este es el momento en que digo la verdad sobre todo y no hay vuelta atrás. Victoria comienza con preguntas básicas sobre mi edad y cuánto tiempo me afectó la operación de fraude. Respondo clara y directamente manteniendo mi voz firme aunque mis manos tiemblan debajo de la mesa donde el jurado no puede verlas. Me pide que describa una sesión típica de entrenamiento y explico cómo mi madre me entrenaba durante horas sobre qué decir si me interrogaban, haciéndome repetir respuestas hasta que sonaran naturales y creíbles. Las respuestas incorrectas significaban irse a la cama con hambre, así que aprendí rápido a actuar exactamente lo que querían. El jurado toma notas mientras hablo y puedo sentir los ojos de mi padre quemándome desde la mesa de la defensa, pero no lo miro. Victoria pasa a incidentes específicos y me pide que describa la actuación de los mariscos de Aarón. Les cuento cómo mis padres deliberadamente le dieron mariscos caducados para enfermarlo, cómo vomitó sobre 3 mesas mientras los clientes gritaban y corrían,
Cómo mi madre actuó histérica sobre la negligencia mientras mi padre filmaba todo en su teléfono como evidencia. Aarón tenía 7 años, y pasó una semana con una intoxicación tan grave que no podía retener ni el agua, pero nuestros padres celebraron porque obtuvieron 700,000 pesos. Varios miembros del jurado parecen horrorizados y una mujer en la primera fila se limpia los ojos con un pañuelo. Describí llegar a casa después del acuerdo y ver a mi padre chocar las manos con Aarón por las cámaras de seguridad, riéndose de los fondos para la universidad mientras Aarón todavía estaba pálido y débil por estar enfermo. Las preguntas continúan durante horas, y Victoria pregunta sobre la caída de Ángela en Soriana. Explico cómo se suponía que debía fingir un resbalón, pero en realidad se fracturó la muñeca de verdad y en lugar de preocuparse por su lesión, nuestros padres estaban encantados porque el daño real significaba pagos más grandes. Obtuvieron 1,5 millones de pesos y Ángela quedó con daño nervioso permanente, que todavía hace que le tiemble la mano cuando intenta escribir o sostener cosas. Demuestro cómo le tiembla la mano levantando la mía y sacudiéndola ligeramente, y el jurado observa con expresiones terribles, como si no pudieran creer que los padres le harían esto a sus propios hijos. Victoria pregunta sobre mi propio entrenamiento y describo aprender a llorar a la orden, aguantar la respiración hasta ponerme azul, hacerme hiperventilar a propósito. Mi madre me entrenaba constantemente sobre el testimonio, haciéndome practicar respuestas a cada pregunta posible que los investigadores pudieran hacer. Tenía que memorizar frases exactas y decirlas con la emoción correcta como un actor aprendiendo líneas, excepto que las consecuencias por equivocarse eran mucho peores que una mala crítica. Si no podía responder perfectamente, no cenaba esa noche. Así que me volví muy bueno mintiendo convincentemente porque el hambre es un motivador poderoso cuando eres un niño. Las palizas con el directorio telefónico vienen después, y la sala del tribunal se queda muy callada. Explico cómo mi padre me golpeó repetidamente la noche anterior al incidente del centro comercial, usando un directorio porque no deja marcas específicas, solo moretones generales que parecen lesiones de sometimiento. Mi madre tomó fotos de cada moretón para documentar el daño practicando su llanto y su historia sobre el guardia de seguridad agresivo. Me levanto un poco la camisa para mostrarle al jurado algunas cicatrices que aún son visibles en mis costillas de esa noche y la mujer en la primera fila comienza a llorar más fuerte. Victoria pregunta si mi padre dijo algo mientras me golpeaba y repito sus palabras exactas sobre el fondo universitario y cómo debería estar agradecido. Mi voz plana y sin emoción porque esa es la única forma en que puedo pasar esta parte sin quebrarme. El contrainterrogatorio comienza después de un breve descanso y el abogado de mi padre se levanta con esta postura agresiva como si fuera a destruir mi credibilidad. Sugiere que estoy inventando todo para llamar la atención, que tal vez espero escribir un libro o conseguir una película de esta historia dramática. Señala que tengo 15 años, y los adolescentes son conocidos por exagerar y buscar atención. Entonces, ¿cómo puede el jurado confiar en algo que digo cuando claramente tengo motivación para mentir? Siento que la ira sube en mi pecho, pero mantengo mi voz tranquila y miro directamente a mi padre por primera vez desde que entré en la sala. Le digo al abogado que daría absolutamente cualquier cosa por tener una familia normal, en lugar de esta pesadilla, que deseo más que nada estar inventando esto y que mis padres realmente me amaran en lugar de verme como un cheque ambulante. El abogado sigue presionando preguntando por qué esperé tanto para reportar algo si el abuso era realmente tan malo. Sugiere que si las cosas fueran verdaderamente tan horribles como afirmo, se lo habría dicho a alguien hace años en lugar de esperar hasta tener 15. Expliqué que estaba aterrorizado de lo que pasaría, que mis padres controlaban todo en mi vida incluyendo comida y refugio, que vi lo que les pasaba a los niños en el sistema y tenía miedo de que fuera peor que quedarme. Le cuento sobre el maestro Rodríguez dejando esos impresos donde pudiera verlos, sobre aprender lo que significaban los cargos penales y las investigaciones federales, sobre finalmente entender que podría haber una salida que no terminara conmigo en la calle. 3 días después de que termina mi testimonio, Victoria llama para decirme que 3 primos más se han presentado. Son parientes lejanos que apenas conozco, pero todos tienen historias similares sobre ser forzados a actuar, entrenados en testimonios y amenazados si no cooperaban. Una prima describe tener 12 años y que le dijeran que provocara a un perro en una tienda de mascotas hasta que la mordiera, luego actuar traumatizada mientras sus padres cobraban 800,000 pesos. Otro habla de ser empujado por las escaleras en un centro comercial y que le dijeran que dijera que la barandilla estaba rota aunque no lo estaba. La fiscalía se da cuenta de que la operación es mucho más grande de lo que descubrieron inicialmente, remontándose 30 años a mis abuelos quienes aparentemente comenzaron todo esto en los 90. El agente Ramón me llama directamente la semana siguiente y pregunta si puedo ir a la oficina de la fiscalía para una entrevista. Cuando llego con mis padres sustitutos, me sienta en una sala de conferencias y explica que ahora están investigando 12 muertes sospechosas a lo largo de 3 décadas. Lo que comenzó como un caso de fraude se ha convertido en una posible investigación de asesinatos en serie porque el patrón es demasiado claro para ignorarlo. Múltiples niños en mi familia extendida murieron bajo circunstancias que resultaron en pagos masivos de seguros, y la fiscalía cree que al menos algunas de estas muertes fueron deliberadas. Me muestra fotos de primos que apenas recuerdo, niños que murieron cuando yo era muy joven, y pregunta si recuerdo algo inusual sobre sus muertes o el comportamiento de la familia después. Programo una sesión de emergencia con Fernández al día siguiente porque no puedo dejar de pensar en esas fotos. Cuando me siento en su oficina trato de explicar lo que el agente Ramón me dijo, pero las palabras salen mal y mezcladas. Fernández me pide que respire hondo y vaya más despacio, pero en lugar de eso empiezo a hablar más rápido sobre cómo toda mi familia es básicamente un culto asesino que usa a los niños como fuentes de ingresos desechables. No solo nos explotaron por fraude, realmente mataron niños cuando el pago era lo suficientemente grande. Y estoy relacionado con estas personas. Comparto su sangre.
Fui entrenado para ser igual que ellos. Mis manos comienzan a temblar y luego todo mi cuerpo está temblando y no puedo hacer que pare sin importar cuánto lo intente. Fernández acerca su silla y me dice que estoy teniendo un ataque de pánico. Pero no puedo dejar de temblar o pensar en esos primos muertos, y cuán fácilmente podría haber sido uno de ellos si mis actuaciones hubieran salido mal, o si me hubiera lastimado lo suficientemente grave como para valer más muerto que vivo. Fernández finalmente llama a mis padres sustitutos para que vengan a buscarme porque no me estoy calmando y le preocupa que pueda lastimarme si trato de manejar a casa en este estado. Llegan 20 minutos después y me encuentran todavía temblando en su sofá, incapaz de hablar coherentemente o detener el pánico que se ha apoderado de todo mi cuerpo. Aarón aparece en mi casa temporal 2 días después sin llamar primero. Mi mamá sustituta abre la puerta y luego viene a buscarme diciendo que mi hermano está en el porche y quiere hablar. Salgo y Aarón está sentado en los escalones del porche mirando a la nada y me siento a su lado sin decir nada. Nos quedamos así durante casi 2 horas, simplemente sentados en silencio mientras el sol se mueve por el cielo y los vecinos pasan con sus perros. Finalmente Aarón habla y dice que aún no me perdona por esperar tanto tiempo, por todos los años que sufrió mientras yo tenía demasiado miedo para actuar. Dice que entiende que yo era solo un niño también, que estaba tan atrapado como él, que el miedo hace que la gente haga cosas que no tienen sentido después. Dice que tal vez algún día podamos ser hermanos de nuevo en lugar de solo 2 personas que sobrevivieron a la misma pesadilla. No sé qué decir a eso, así que solo asiento y volvemos a sentarnos en silencio, pero esta vez se siente ligeramente diferente, como si tal vez hubiera una pequeña posibilidad de algo mejor eventualmente. Aarón se levanta después de un rato y dice que necesita irse, pero aprieta mi hombro brevemente antes de alejarse, y ese pequeño gesto me hace querer llorar más que cualquier otra cosa que haya pasado. Ángela me llama la noche siguiente y está llorando tan fuerte que apenas puedo entender lo que dice. Le pido que vaya más despacio y respire, y finalmente logra explicar que Victoria le mostró documentos que encontró la fiscalía. Nuestros padres intentaron sacar una póliza de seguro de vida sobre Ángela después de su lesión en Soriana, una póliza grande que pagaría si ella moría accidentalmente. Victoria cree que estaban planeando matarla si el daño nervioso empeoraba y se volvía menos útil para las actuaciones, si ya no podía hacer la actuación física y se volvía más valiosa muerta que dañada. Me llaman de nuevo al estrado 3 días después, y Victoria me hace repasar el incidente del guardia de seguridad del centro comercial nuevamente, esta vez con preguntas más específicas sobre las lesiones. Me pide que describa cómo mi padre me golpeó con el directorio telefónico, y expliqué que me hizo pararme contra la pared mientras golpeaba mis costillas y espalda repetidamente diciéndome que los moretones necesitaban verse aleatorios en lugar de tener un patrón. El jurado se mueve en sus asientos y algunas personas miran hacia otro lado cuando Victoria muestra las fotos en la pantalla de la sala. Imágenes que mi madre tomó la noche anterior mostrando marcas moradas y amarillas en mi torso. Una miembro del jurado se cubre la boca y otra comienza a llorar en silencio mientras señalo moretones específicos y explico qué golpes causaron cada uno. El abogado de mi padre intenta argumentar que las fotos podrían haber sido falsificadas o tomadas en un momento diferente, pero Victoria produce metadatos que prueban que fueron tomadas la noche exacta antes del incidente del centro comercial, junto con mensajes de texto entre mis padres discutiendo ángulos de cámara e iluminación. Tengo que describir estar parado en nuestro baño mientras mi madre ajustaba la configuración del flash, y me decía que me girara un poco para que los moretones se vieran mejor, tratando todo el asunto como una sesión de fotos profesional en lugar de documentación de abuso infantil. El abogado defensor de mi madre se levanta durante la siguiente sesión y argumenta que ella también fue una víctima, alegando que mi padre la controló y manipuló para participar en contra de su voluntad. El abogado muestra al jurado fotos de mi madre luciendo asustada en algunas fotos familiares antiguas y sugiere que vivía con miedo a la ira de mi padre si no cooperaba con sus planes. Pero luego Victoria reproduce grabaciones de audio que la fiscalía encontró en la laptop de mi madre, conversaciones que ella misma grabó como documentación de respaldo en caso de que el fraude fuera investigado alguna vez. En una grabación mi madre me entrena en el testimonio para un resbalón falso, riéndose mientras describe cómo Aarón vomitó en 3 mesas en el restaurante de mariscos y cuánto dinero ganó esa actuación. Otra grabación la atrapa diciéndole a mi padre que deberían aumentar mis lesiones para el incidente del centro comercial, porque un trauma mayor significaba acuerdos más grandes, discutiendo si romperme el dedo valdría el pago extra. Las caras del jurado cambian completamente mientras escuchan la voz de mi madre sonando feliz y emocionada por lastimar a sus propios hijos por dinero, y varios jurados miran con furia a su abogado cuando intenta mantener que ella fue forzada de alguna manera a este comportamiento. La trabajadora social me trae una carta de Jimena 2 semanas después de mi segundo testimonio y la llevo a mi habitación antes de abrir el sobre. Adentro hay una sola hoja de papel, con gracias por salvarme escrito con letra cuidadosa de niña, junto con un dibujo de 2 figuras de palitos tomados de la mano con un sol en la esquina. Una figura tiene el cabello más largo como Jimena, y la otra es más alta como yo, y dibujó corazones flotando alrededor de ambas personas. Me siento en mi cama mirando el dibujo durante mucho tiempo antes de que empiecen las lágrimas y una vez que comienzan no puedo detenerlas durante más de 1 hora. Mi mamá sustituta me revisa 2 veces, pero solo niego con la cabeza, y sigo llorando mientras sostengo la carta de Ximena, pensando en lo cerca que estuvo de entrar en la misma pesadilla en la que pasé toda mi infancia atrapado. El dibujo va a mi cajón del escritorio donde puedo mirarlo cada vez que necesite recordar por qué tomé la decisión de exponer a todos, incluso en los días en que la culpa por destruir a mi familia se siente abrumadora. Victoria me llama a su oficina en el centro, y me dice que los abogados defensores se acercaron a ella sobre acuerdos de culpabilidad para mis padres y varios otros miembros de la familia.
Ella dice que quieren negociar sentencias reducidas a cambio de declaraciones de culpabilidad y cooperación, con investigaciones en curso sobre otras víctimas potenciales. Le pregunto qué les dijo, y Victoria se inclina hacia adelante con las manos juntas sobre el escritorio, diciendo que rechazó cualquier cosa menos las sentencias máximas para cada persona involucrada. Explica que quiere que estas personas mueran en prisión por lo que les hicieron a sus propios hijos, que la evidencia es lo suficientemente fuerte para ganar en el juicio, y no dejará que escapen del castigo completo a través de la negociación. Siento esta extraña mezcla de alivio y miedo porque parte de mí quiere que los encierren para siempre, pero otra parte todavía recuerda que son mis padres y abuelos, personas con las que viví toda mi vida. Victoria debe ver algo en mi cara porque agrega que mis sentimientos son normales y complicados, pero el sistema legal necesita priorizar la justicia sobre la lealtad familiar cuando hubo niños asesinados por dinero del seguro. El Dr. Fernández pasa nuestra siguiente sesión ayudándome a trabajar la culpa sobre los empleados de la tienda y otras personas que resultaron heridas por nuestra operación de fraude. Le cuento sobre estar despierto por la noche pensando en los guardias de seguridad que probablemente perdieron sus trabajos después de que los acusamos de agresión o gerentes que fueron despedidos cuando alegamos intoxicación alimentaria. En sus restaurantes, él explica que yo era una víctima infantil forzada a participar, y la responsabilidad pertenece completamente a los adultos que crearon y dirigieron la operación, pero mi cerebro sigue insistiendo en que soy de alguna manera responsable de todo el daño. Practicamos técnicas para separar mis acciones como menor controlado de mis sentimientos sobre esas acciones ahora, pero es difícil aceptar que no fui culpable cuando recuerdo estar parado en la corte y mentir bajo juramento sobre lesiones que nunca sucedieron. El Dr. Fernández dice que sanar significa reconocer que fui tanto una víctima como un participante sin dejar que ninguna verdad cancele a la otra, lo cual suena simple pero se siente imposible cuando realmente estoy tratando de hacerlo. Aarón aparece en mi cita de terapia el mes siguiente y el Dr. Fernández explica que invitó a mi hermano a comenzar a asistir una vez al mes para que podamos trabajar en reconstruir nuestra relación. Aarón se sienta en la silla frente a mí y ambos miramos diferentes rincones de la habitación durante los primeros 10 minutos mientras el Dr. Fernández hace preguntas suaves sobre nuestros recuerdos del otro antes de los arrestos. La conversación es incómoda y dolorosa con largos silencios entre respuestas, pero Aarón finalmente admite que quiere intentar tener un hermano de nuevo en lugar de solo ser dos personas que sobrevivieron a la misma pesadilla. El Dr. Fernández dice que sanar los lazos familiares toma años de esfuerzo constante y no debemos esperar un progreso rápido o un perdón fácil, que presentarse regularmente es más importante que sentirse cómodo de inmediato. Al final de la sesión, Aarón y yo logramos hablar durante 5 minutos sobre sus clases universitarias sin que ninguno de los dos se cerrara, lo cual se siente como una pequeña victoria a pesar de que todavía somos básicamente extraños. El agente Ramón llama a mi casa temporal y pide reunirse conmigo y mis padres sustitutos sobre nuevos desarrollos en la investigación. Conducimos a la oficina de la Fiscalía, y nos muestra documentos que confirman que otras 2 muertes infantiles en nuestra familia extendida fueron definitivamente asesinatos escenificados como accidentes. Mi tía y tío mataron a su propio hijo por un acuerdo cuando tenía 9 años, haciendo que pareciera que se cayó de los juegos en un parque. Estaban demandando. Mis abuelos ayudaron a planear ese asesinato y proporcionaron entrenamiento sobre cómo actuar devastados para los investigadores de seguros, tratando la muerte de su nieto como una transacción comercial en lugar de una tragedia. El agente Ramón explica que encontraron correos electrónicos entre miembros de la familia discutiendo qué niño sería más fácil de matar sin levantar sospechas, evaluando a sus propios hijos como productos basados en cuánto dinero podrían generar sus muertes. Me siento enfermo leyendo los correos donde mi abuela sugiere al hijo de mi tía porque era pequeño para su edad y una caída se vería más creíble, como si estuvieran planeando una lista de compras en lugar de asesinar a un niño. Victoria me cita de nuevo para testificar sobre lo que recuerdo de esos primos antes de que murieran, aunque yo era muy joven cuando ambos asesinatos ocurrieron. Me siento en el estrado tratando de sacar recuerdos de cuando tenía 4 y 6 años, imágenes vagas de reuniones familiares y niños jugando en patios traseros. Recuerdo que un primo parecía asustado cerca de sus padres y se escondía detrás de los muebles cuando su padre decía su nombre, pero yo era demasiado pequeño para entender por qué actuaba así. Ahora me doy cuenta de que estaba aterrorizado porque sabía que algo estaba mal, que sus padres lo miraban diferente a como otros padres miraban a sus hijos. Describo a otro primo llorando en una carne asada familiar cuando su madre lo agarró del brazo demasiado fuerte y cómo los adultos se rieron y dijeron que estaba siendo dramático. La fiscal me pide que identifique a los miembros de la familia en fotos antiguas y señale cuáles son ahora asesinos confirmados, y es surrealista mirar fotos de fiestas de cumpleaños y vacaciones, sabiendo que algunos de esos adultos, sonrientes, mataron a sus propios hijos, meses después de que se nació. Tomarán esas fotos. El juicio se prolonga durante 7 semanas en total con testimonios interminables de agentes de la fiscalía, contadores forenses, médicos forenses y miembros de la familia que se convirtieron en testigos del Estado. Me quedo con mi familia sustituta durante la deliberación del jurado y trato de no obsesionarme con cada resultado posible, pero reviso mi teléfono constantemente esperando actualizaciones de Victoria. Pasan 3 días mientras el jurado revisa la evidencia y debate los veredictos, y apenas duermo porque sigo imaginando escenarios donde mis padres son absueltos y vienen por mí para vengarse. Mi papá sustituto me quita el teléfono la tercera noche y me hace ver una película con ellos para distraer mi cerebro de dar vueltas en círculos, pero no puedo concentrarme en la pantalla porque estoy demasiado ocupado preguntándome si el jurado cree toda la evidencia o si piensan que soy solo un niño que quería atención.
Los veredictos regresan culpables en todos los cargos principales para mis padres, abuelos y 4 tíos que eran parte de la operación central, múltiples cargos de fraude, abuso infantil, conspiración y 3 cargos de asesinato en primer grado repartidos entre diferentes miembros de la familia que participaron en matar niños. Victoria me llama inmediatamente después de que se leen los veredictos y puedo escuchar alivio en su voz cuando dice que el jurado creyó todo y condenó en cada cargo significativo. Mis padres fueron encontrados culpables de conspiración para cometer asesinato aunque no mataron personalmente a mi primo, porque ayudaron a planear la operación y entrenaron a otros sobre cómo escenificar muertes para pagos máximos de liquidación. El día de la sentencia llega 3 semanas después de que llegan los veredictos. Me siento entre mis padres sustitutos en la misma sala donde testifiqué viendo entrar a la juez. Mi padre comienza a gritar antes de que alguien pueda hablar, poniéndose de pie en la mesa de la defensa y señalándome. Grita que destruí todo, que estoy muerto para él, que arruiné el futuro de la familia. Su voz resuena en las paredes mientras su abogado trata de sentarlo de nuevo. La juez golpea su mazo 2 veces y le dice que se siente. Mi padre sigue gritando, llamándome traidor y diciendo que lamentaré esto por el resto de mi vida. 2 alguaciles se mueven hacia él, y la juez ordena que lo saquen de la sala. Le agarran los brazos y él lucha contra ellos todavía gritando mientras lo arrastran hacia la puerta. La juez agrega 6 meses a su sentencia por desacato al tribunal. Verlo ser arrastrado se siente como una pequeña victoria, la primera vez que alguien lo detiene de lastimarme con sus palabras. La sentencia continúa sin mi padre en la sala. La juez lee la sentencia de mi madre primero porque está sentada más cerca del estrado, 40 años por fraude, abuso infantil y conspiración para cometer asesinato. La cara de mi madre permanece en blanco como si estuviera viendo una película aburrida en lugar de escuchar que morirá en prisión. La juez trae a mi padre de vuelta esposado para su sentencia, y él mira al frente mientras ella habla. Cadena perpetua por el asesinato en primer grado de mi primo. Las palabras cuelgan en el aire, y me doy cuenta de que nunca saldrá de prisión, nunca lastimará a otro niño, nunca cobrará otro acuerdo. Mi abuela recibe 30 años, mi abuelo recibe 40. Mis tíos reciben sentencias de entre 20 y 50 años dependiendo de lo que hicieron. Cada uno me mira fijamente mientras la juez lee su sentencia como si todo esto fuera mi culpa en lugar de la suya. Al salir del juzgado después de que todo terminó siento que el alivio me inunda, pero también una culpa que hace que me duela el estómago. El sol es demasiado brillante después de estar sentado en esa sala oscura durante horas. Mis padres sustitutos caminan a ambos lados de mí mientras los reporteros gritan preguntas desde detrás de las barreras. Salvé a Jimena de volverse como ellos, expuse a asesinos que mataron niños por dinero, pero también destruí a toda mi familia extendida y puse a múltiples parientes en prisión para siempre. 12 personas van a prisión porque le di ese teléfono a Jimena, algunos de ellos morirán allí. Mi mamá sustituta aprieta mi mano y me dice que estoy a salvo ahora, pero estar a salvo no arregla el peso de saber que soy la razón por la que toda mi familia se desmoronó. El doctor Fernández programa una sesión de emergencia para la mañana siguiente. Me siento en su oficina mirando la alfombra mientras espera que hable. Finalmente le digo que siento que destruí a la familia, como si tal vez debería haber encontrado una manera diferente que no pusiera a todos en prisión. Se inclina hacia adelante en su silla y me recuerda que yo no destruí a la familia, ellos se destruyeron a sí mismos a través de sus elecciones. Eligieron lastimar a niños, eligieron cometer fraude, eligieron matar niños por dinero. Pero saber eso en mi cerebro no detiene el peso emocional de ser quien los entregó a todos. Soy quien tomó la decisión de darle ese teléfono a Jimena. Soy quien causó la redada. El doctor Fernández dice que salvé vidas incluyendo la mía, pero aún se siente como si hubiera roto algo que no se puede arreglar. 2 semanas después, Ángela, Aarón y yo nos reunimos con una abogada de compensación a víctimas en una pequeña oficina en el centro. La abogada es una mujer de cabello gris, que habla lenta y cuidadosamente como si supiera que somos frágiles. Explica que tenemos derecho a restitución del dinero del acuerdo robado que la fiscalía recuperó, 80 millones de pesos divididos entre todas las víctimas, lo que nos incluye a nosotros y a las corporaciones que defraudaron. La cantidad no deshará el daño que causaron ni arreglará la mano de Ángela ni borrará los recuerdos de Aarón de la intoxicación alimentaria, pero podría pagar la universidad y la terapia continua para todos nosotros. La abogada dice que el dinero debería llegar en unos 6 meses después de que termine el proceso de apelaciones. Aarón pregunta cuánto recibiremos cada uno y ella dice que probablemente alrededor de 1 millón de pesos por persona. No es suficiente, pero es algo. Mi trabajadora social me llama un martes por la tarde mientras hago la tarea. Dice que la familia sustituta de Jimena quiere hablar conmigo. Llamaron a su oficina para decir que Jimena sigue preguntando por mí, preguntándose si estoy bien y cuándo puede verme. Sus padres sustitutos quieren organizar visitas supervisadas para que ella pueda mantener la conexión con el primo que la salvó del ciclo. Mi corazón late fuerte mientras le digo a la trabajadora social que sí, quiero ver a Jimena. Programamos la primera visita para el sábado en un parque cerca de su casa temporal. La trabajadora social me recuerda que los padres sustitutos estarán presentes todo el tiempo, y necesito tener cuidado de no discutir el juicio o sus padres. Acepto todo porque solo quiero ver que realmente está a salvo. Llega el sábado y me encuentro con Jimena en un parque con juegos de madera y mesas de picnic. Sus padres sustitutos son una pareja de unos 40 años que me sonríen pero se mantienen cerca. Jimena lleva una chamarra rosa y tiene el cabello en trenzas. Es tímida al principio, parada detrás de su mamá sustituta y mirándome. Me siento en una banca y le digo que es bueno verla. Ella camina lentamente y se sienta a mi lado balanceando las piernas porque no tocan el suelo. Hablamos de la escuela y sus nuevos amigos y el gato que tiene su familia sustituta. Luego se apoya contra mí y susurra que soy una buena persona. Su voz es tan baja que casi no la escucho.
Casi rompo a llorar ahí mismo, pero me mantengo entero porque no quiero asustarla. Su papá sustituto sugiere que caminemos hacia los juegos, y Jimena me agarra la mano como si fuera la cosa más natural del mundo. Aarón me llama 3 semanas después de nuestra visita con la abogada. Su voz suena diferente, emocionada en lugar de plana y cansada. Me dice que fue aceptado en una universidad pública con una beca completa para jóvenes en el sistema. El programa cubre matrícula, libros y un estipendio de vivienda. Va a estudiar psicología porque quiere ayudar a otros niños que sobrevivieron al abuso. Quiere convertir su trauma en algo que importe. Usar lo que nos pasó para proteger a otros niños. Le digo que estoy orgulloso de él y lo digo en serio. Dice que empieza las clases en enero y pregunta si iré a visitar su campus una vez que se mude a los dormitorios. Prometo que lo haré. Después de colgar me siento en mi cama sintiendo algo parecido a la esperanza por primera vez en meses. Aarón está construyendo un futuro en lugar de solo sobrevivir al pasado. La abogada de Ángela la llama con noticias sobre una demanda diferente. Ella decide emprender acciones legales contra las corporaciones que llegaron a acuerdos con nuestra familia a lo largo de los años. Su abogada argumenta que las compañías fueron negligentes al no investigar patrones de fraude obvios cuando la misma familia seguía teniendo accidentes en sus ubicaciones. Soriana, McDonald's, el restaurante de mariscos, todos pagaron acuerdos sin cuestionar por qué una familia tenía tantos incidentes. La abogada dice que Ángela podría ganar daños porque las corporaciones tenían la responsabilidad de investigar en lugar de simplemente pagar para evitar mala publicidad. Ángela nos pregunta a Aarón y a mí si queremos unirnos a la demanda, pero no estoy seguro. Parte de mí quiere que las corporaciones paguen por permitir a nuestros padres, otra parte de mí solo quiere seguir adelante sin más fechas de corte y testimonios. Me siento en la oficina del Dr. Fernández luchando con si cambiar mi apellido. Mis padres sustitutos ofrecieron dejarme tomar su nombre cuando se concrete la adopción, pero no sé si quiero. Mantener mi nombre de nacimiento significa llevar el legado familiar a todas partes a donde vaya. Cambiarlo se siente como borrar quién fui, fingiendo que los primeros 15 años de mi vida no sucedieron. El Dr. Fernández dice que no hay respuesta correcta y necesito decidir qué me ayuda a avanzar en lugar de quedarme atrapado en el pasado. Pero no sé cómo se ve avanzar, no sé si alguna vez podré escapar realmente de en lo que me convirtieron. Me recuerda que tengo tiempo para decidir, que no tengo que elegir hoy o mañana. Los papeles de adopción no se finalizarán por meses. Salgo de su oficina todavía incierto llevando ambos nombres en mi cabeza como dos versiones diferentes de mí mismo. La cobertura de noticias golpea 3 días después de que regresan los veredictos. Cada red importante publica la historia con titulares llamándola el culto familiar de fraude y asesinato, y mostrando imágenes de la corte de mis parientes siendo llevados esposados. Mis padres sustitutos, Carlos y Susana, tratan de mantenerme alejado de la televisión e internet, pero no importa porque los niños en mi nueva escuela se dan cuenta de quién soy en una semana. El hermano mayor de alguien reconoce mi cara de las noticias y publica sobre ello en redes sociales, y de repente todos saben que soy el niño que expuso a 3 generaciones de criminales. Caminar por los pasillos se siente como estar bajo un microscopio. Algunos estudiantes susurran y señalan cuando paso, otros evitan hacer contacto visual como si me tuvieran miedo. Una chica en mi clase de inglés me dice que soy valiente por lo que hice, lo cual me hace sentir incómodo porque no me siento valiente en absoluto. 2 chicos del equipo de fútbol me acorralan cerca de mi casillero y preguntan si mi familia realmente mató niños por dinero, y yo solo me alejo sin responder porque no puedo hablar de eso sin que mis manos tiemblen. La directora me llama a su oficina para preguntar si estoy siendo acosado y miento, y digo que todo está bien porque no quiero trato especial o más atención. En el almuerzo me siento solo en la esquina de la cafetería con mis audífonos puestos fingiendo hacer tarea mientras evito las miradas de todos. Algunos niños me tratan como si fuera algún tipo de héroe, lo cual se siente peor que los que me evitan. Un chico de segundo año me dice que hice lo correcto y pregunta si voy a escribir un libro al respecto, y quiero gritar que esta no es una historia emocionante, es mi vida real que fue destruida. 3 chicas de mi clase de biología me invitan a sentarme con ellas en el almuerzo, pero puedo notar que solo quieren detalles sobre el juicio y los asesinatos, así que pongo una excusa sobre necesitar estudiar. La atención me hace querer desaparecer, ser invisible y normal como otros niños que se preocupan por calificaciones y citas, en lugar de si sus padres están siendo apuñalados en prisión. Pero ser normal es imposible ahora porque mi cara estuvo en la televisión nacional y los crímenes de mi familia son registro público que cualquiera puede googlear. Empiezo a comer el almuerzo en la biblioteca donde está tranquilo y nadie me molesta, pasando el periodo leyendo libros al azar para evitar pensar en las miradas y susurros. El Dr. Fernández programa una sesión extra cuando mis padres sustitutos le cuentan sobre la situación escolar. Me siento en su oficina picándome las uñas mientras espera que hable y finalmente admito que sigo esperando que todo esto desaparezca de alguna manera. Pregunta qué quiero decir y explico que parte de mí todavía piensa que tal vez mis padres serán liberados en apelación o mi familia extendida me perdonará o las cosas volverán a ser como eran antes de que arruinara todo. El Dr. Fernández se inclina hacia adelante y dice suavemente que necesito aceptar la realidad de que nunca tendré una familia normal. Mis padres morirán en prisión, mi familia extendida está destruida y los únicos parientes con los que puedo mantener relaciones son Aarón, Ángela y Jimena. Dice que esto no se trata de castigo o rendirse, se trata de aceptar lo que es para que pueda empezar a construir algo nuevo, en lugar de esperar algo que nunca sucederá. Las palabras me golpean fuerte porque escucharlo en voz alta lo hace real de una manera que no era antes. Le pregunto cómo se supone que voy a aceptar simplemente que todos con los que crecí me odian o están en prisión, y él dice que la aceptación no significa estar bien con ello, significa reconocer la verdad para que la verdad deje de controlarme. Pasamos el resto de la sesión hablando sobre qué significa la familia,
Y si los parientes de sangre importan más que las personas que realmente se preocupan por mi bienestar, 6 meses después de la sentencia comienzan las pesadillas. Me despierto a las 3 de la mañana empapado en sudor, mi corazón acelerado por sueños sobre mi primo que se ahogó en la alberca del hotel. En los sueños está parado al borde del agua, preguntando por qué no lo salvé tan bien, y trato de explicar que solo tenía 4 años cuando murió, pero él sigue mirándome con esa mirada triste y decepcionada. A veces el sueño cambia y soy mayor, viendo a mis tíos mantenerlo bajo el agua mientras estoy congelado en la cubierta de la alberca sin hacer nada para ayudar. Me despierto sollozando en mi almohada tratando de mantenerme callado para no despertar a Carlos y Susana, pero Susana me escucha de todos modos y viene a sentarse en el borde de mi cama. No hace preguntas. Solo me da pañuelos y se queda allí hasta que me calmo lo suficiente para volver a dormir. Las pesadillas vienen 3 o 4 veces por semana, siempre variaciones del mismo tema de yo fallando en salvarlo. El doctor Fernández dice que la culpa del sobreviviente es normal, pero eso no hace que sea más fácil de manejar. Le digo que lógicamente sé que era demasiado joven para ayudar a alguien, pero a mi cerebro no le importa la lógica a las 3 de la mañana cuando estoy soñando con un niño muerto preguntando por qué lo dejé morir. Aarón me llama un martes por la noche y pregunta si podemos hacerlo algo regular, hablar una vez a la semana para ver cómo estamos. Acepto inmediatamente porque escuchar su voz me hace sentir menos solo en este lío. Algunas semanas apenas hablamos, solo confirmando que ambos seguimos vivos y funcionando antes de colgar después de 10 minutos. Otras semanas pasamos horas en el teléfono procesando recuerdos y apoyándonos mutuamente a través de la pesadilla continua de tener a toda nuestra familia en prisión. Aarón me cuenta sobre su nuevo terapeuta y las sesiones grupales para jóvenes en el sistema a las que asiste, y yo le cuento sobre la escuela y las pesadillas sobre nuestro primo. Desarrollamos este acuerdo tácito de no hablar de nuestros padres directamente porque es demasiado doloroso, pero podemos hablar de todo lo demás. Aarón menciona que está pensando en visitar a Ángela en su casa temporal y digo que quiero ir también si ella está de acuerdo. Dice que le preguntará y me avisará. Las llamadas semanales se convierten en la única cosa estable en mi vida, sabiendo que cada martes a las 7 en punto mi teléfono sonará y Aarón estará allí. La abogada de Ángela la llama con noticias sobre el acuerdo de la demanda 8 meses después de que termina el juicio. Las corporaciones acordaron liquidar por 6 millones de pesos en total, en lugar de pasar por un juicio largo sobre su negligencia, al no investigar los patrones de fraude obvios de nuestra familia. El abogado de Ángela toma su parte y ella se queda con unos 5 millones después de los honorarios legales. Nos llama a Aarón y a mí por separado para decirnos que dividirá el dinero en 3 partes porque todos sufrimos y todos merecemos compensación por lo que nuestros padres nos robaron. Trato de argumentar que la demanda fue su idea y su esfuerzo, pero me interrumpe y dice que estamos juntos en esto nos guste o no. Aarón acepta su parte sin discutir, y finalmente acepto porque negarme heriría los sentimientos de Ángela. El cheque llega 2 semanas después, y lo miro durante mucho tiempo antes de depositarlo en mi nueva cuenta bancaria. 1.6 millones de pesos se sienten como dinero de sangre. Pago por años de abuso y manipulación. Pero también es la primera seguridad financiera que he tenido. Me reúno con el doctor Fernández para discutir qué hacer con el dinero del acuerdo, y sugiere poner la mayor parte hacia mi futuro en lugar de gastarlo ahora. Hablamos de terapia de trauma intensiva y ahorros para la universidad, planeando una vida más allá de solo sobrevivir al presente. Abro una cuenta de ahorros específicamente para la universidad y deposito 1.2 millones. Luego uso 300.000 para pagar sesiones de terapia 2 veces por semana, con un especialista en trauma infantil complejo. Los 160.000 restantes los mantengo en cheques para emergencias y gastos básicos. El doctor Fernández dice que planear para el futuro ayuda a combatir la sensación de que mi pasado ha destruido todo, dándome algo por lo que trabajar en lugar de solo huir de lo que pasó. Le digo que se siente raro usar dinero que vino de los crímenes de nuestra familia para construir una vida mejor, y me recuerda que el acuerdo vino de las corporaciones que permitieron el abuso, no de las demandas fraudulentas en sí. La distinción no me hace sentir mucho mejor, pero trato de concentrarme en el hecho de que estoy usando el dinero para terapia y educación en lugar de juegos de azar o drogas como lo hubieran hecho mis padres. Los padres sustitutos de Jimena me contactan a través de la trabajadora social 9 meses después de que todo sucedió. Explican que Jimena habla de mí constantemente y pregunta cuándo puede volver a verme, y quieren saber si estaría dispuesto a participar en un programa de mentoría formal donde sería su figura de hermano mayor designada. El programa implica visitas mensuales supervisadas, llamadas telefónicas y asistir a algunos de sus eventos escolares si me siento cómodo con ese nivel de participación. Le digo a la trabajadora social que sí antes de que termine de explicar los detalles, porque mantener la conexión con Jimena se siente como la única cosa puramente buena que hice en toda esta pesadilla. Programamos la primera visita oficial para el sábado siguiente en un centro comunitario donde opera el programa. Paso la semana antes de la visita nervioso sobre qué decirle y si todavía querrá tenerme cerca ahora que la crisis inmediata ha terminado. Pero cuando llego al centro comunitario y veo a Jimena esperando con sus padres sustitutos, ella corre y me abraza y sé que tomé la decisión correcta al aceptar esto. Mis padres sustitutos, Carlos y Susana, me sientan en la mesa de la cocina un domingo por la mañana, 10 meses después de que me mudé con ellos. Susana hace café, y Carlos pone pan dulce, y sé que algo importante viene porque están siendo extra cuidadosos con sus palabras. Carlos se aclara la garganta y explica que me han tenido durante 8 meses y han estado pensando en el futuro. Susana toma el relevo y dice que quieren ofrecerme permanencia y estabilidad, adoptándome cuando cumpla 16 años y me siento cómodo con ese arreglo. Enfatizan que es completamente mi elección, y no se sentirán heridos si necesito más tiempo o decido en contra por completo.
Me siento allí congelado porque nunca esperé esta conversación, nunca pensé en tener padres reales en lugar de solo un hogar temporal. Susana pregunta si necesito tiempo para pensarlo y asiento sin hablar porque siento la garganta apretada y no confío en que mi voz no se quiebre. Paso 3 días pensando en la oferta de adopción antes de mencionarla en terapia. El doctor Fernández pregunta qué me detiene, y admito que aceptar una nueva familia se siente como traicionar a Aarón y Ángela, como si los estuviera reemplazando o siguiendo adelante sin ellos. Me recuerda que tener adultos seguros en mi vida no borra a mis hermanos ni significa que me importen menos. Aarón y Ángela siempre serán mi hermano y hermana independientemente de qué apellido tenga o quiénes sean mis padres legales. El doctor Fernández explica que la familia no es un recurso limitado donde amar a una persona significa tener menos amor por otras y que Aarón y Ángela probablemente quieren que tenga estabilidad, incluso si es algo que ellos no tienen. Le digo que tengo miedo de que aceptar la adopción signifique admitir que mi familia original realmente se ha ido para siempre y dice que eso es exactamente lo que significa, pero fingir lo contrario no los traerá de vuelta, ni deshará lo que hicieron. La sesión termina conmigo todavía incierto, pero entendiendo que necesito tomar una decisión basada en lo que es mejor para mi futuro, no lo que se siente más seguro para mi pasado. Llamo a Aarón esa noche y le cuento sobre la oferta de adopción. Se queda callado durante mucho tiempo al otro lado del teléfono y puedo escucharlo respirar mientras piensa qué decir. Finalmente me dice que cree que debería hacerlo, que tener padres reales que quieran protegerme es algo que desearía poder tener también. Su hogar temporal es solo hasta que cumpla 19 y salga del sistema, y luego estará solo sin ninguna red de seguridad o apoyo familiar. Dice que quiere que al menos uno de nosotros tenga estabilidad real en lugar de solo sobrevivir hasta que seamos lo suficientemente mayores para ser expulsados. Le digo que se siente mal tener algo que él no tiene, como si lo estuviera abandonando al aceptar esta familia, pero me interrumpe y dice que es un pensamiento estúpido. Me recuerda que somos hermanos sin importar qué apellido tenga o quiénes sean mis padres legales y que yo esté a salvo no lo lastima ni le quita nada a nuestra relación. Hablamos durante otra hora sobre recuerdos de antes de que todo se desmoronara y cuando colgamos siento que tal vez aceptar la adopción no es traicionar a nadie. Le digo a Carlos y Susana a la mañana siguiente que quiero que me adopten. Susana llora y me abraza mientras Carlos me da la mano como si estuviéramos haciendo un acuerdo oficial, y luego explican cómo se ve el proceso legal. Tienen que presentar papeles en la corte, obtener la aprobación de mi trabajadora social y esperar a que un juez finalice todo, lo cual generalmente toma unos 6 meses. Se siente extraño y aterrador comprometerse con esta nueva familia después de pasar toda mi vida actuando para padres que solo me valoraban como ingreso, pero también se siente como si tal vez pudiera tener algo estable y seguro por primera vez. Susana me lleva a comprar útiles escolares esa tarde y me deja elegir todo lo que quiero sin revisar las etiquetas de precio o calcular cuánto dinero podría generar cada artículo en una futura demanda. El simple acto de comprar una mochila porque me gusta el color en lugar de porque encaja en algún esquema me hace querer llorar en medio de la tienda. Ángela me llama una semana después con la noticia de que fue aceptada en la universidad con una beca completa. Planea estudiar trabajo social con un enfoque en servicios de protección infantil porque quiere ayudar a identificar el abuso que otras personas podrían pasar por alto. Me dice que conoce todas las señales ahora, todos los patrones que los maestros y doctores deberían haber captado en nuestra familia, pero no lo hicieron, y quiere ser la persona que realmente preste atención a los niños que parecen estar mal. Su dinero del acuerdo de las corporaciones cubrirá sus gastos de vida y terapia, así que no tendrá que trabajar mientras estudia. Le digo que estoy orgulloso de ella por convertir todo lo que pasamos en algo que podría ayudar a otros niños, y ella dice que está orgullosa de mí por salvar a Jimena antes de que fuera arrastrada completamente al ciclo. Hablamos de Aarón, y acordamos que necesitamos mantenernos conectados como hermanos aunque todos estemos en lugares diferentes ahora construyendo vidas separadas de las ruinas de nuestra familia destruida. Los tres creamos un chat grupal al día siguiente donde podemos compartir pequeñas victorias y apoyarnos mutuamente en los días malos. Aarón publica sobre obtener una buena calificación en su examen de psicología, Ángela comparte una foto de su carta de aceptación universitaria y yo les cuento sobre el inicio del proceso de adopción. No es la familia que deberíamos haber tenido con padres que realmente nos amaran y nos protegieran del daño, pero es la familia que estamos construyendo nosotros mismos de lo que queda. Hacemos una regla de que tenemos que reportarnos al menos una vez al día, incluso si es solo para decir que estamos bien, porque ninguno de nosotros quiere perder contacto con las únicas personas que realmente entienden lo que sobrevivimos. Algunos días el chat está lleno de mensajes y bromas, otros días son solo 3 personas diciendo que están teniendo pesadillas y necesitan saber que no están solas. El doctor Fernández dice que este tipo de apoyo entre hermanos es crucial para nuestra curación, que estamos creando la red de seguridad que nuestros padres deberían haber proporcionado, pero nunca lo hicieron. Jimena comienza a escribirme cartas cada semana a través de sus padres sustitutos. Están escritas con cuidadosa letra de niña en papel rayado, contándome sobre su nueva escuela y los amigos que está haciendo, y cómo su mamá sustituta la deja elegir su propia ropa. Dibuja imágenes del perro de su familia sustituta y el parque cerca de su casa, y cada carta termina con ella diciendo que es feliz y está a salvo ahora. Leer sobre ella prosperando en seguridad hace que todo lo que pasé para salvarla valga la pena, incluso las partes donde destruí a toda mi familia extendida y puse a múltiples parientes en prisión. Sus padres sustitutos incluyen notas agradeciéndome por lo que hice y diciendo que Ximena habla de mí constantemente como el primo que la protegió. Quieren organizar más visitas una vez que la corte apruebe su adopción para que podamos mantener nuestra relación mientras ella crece.
Guardo todas sus cartas en una caja debajo de mi cama y las releo cuando tengo días malos, y cuestiono si exponer a la familia fue la decisión correcta. El Comité Legislativo Estatal me contacta 2 meses después de que termina el juicio. Quieren que testifique sobre patrones de fraude e indicadores de abuso infantil para que puedan aprobar nuevas leyes que requieran investigación cuando las familias tienen múltiples reclamos de accidentes. Paso una semana preparándome con sus abogados revisando cada detalle de cómo funcionaba nuestra operación y qué señales de alerta deberían haber desencadenado una intervención anterior. Pararse frente al comité se siente diferente a testificar en el juicio penal, menos sobre castigar a mi familia y más sobre prevenir que futuros niños sufran de la misma manera. Explico cómo mi madre nos entrenaba en el testimonio, cómo mi padre creaba lesiones auténticas para pagos más grandes, cómo las corporaciones llegaban a acuerdos rápidamente sin investigar patrones obvios. Varios miembros del comité parecen enfermos cuando termino de describir la intoxicación alimentaria deliberada de Aarón a los 7 años. Aprobaron la legislación 3 semanas después, requiriendo que las compañías de seguros y corporaciones reporten a las familias con más de 3 reclamos de accidentes en 5 años para investigación obligatoria. Mi historia ayudó a crear una ley que podría proteger realmente a los niños cuyos padres los ven como fuentes de ganancias en lugar de niños. El Dr. Fernández reduce mi terapia a 1 vez a la semana porque estoy haciendo un progreso real en el manejo de mis síntomas de estrés postraumático. Todavía tengo días malos donde no puedo salir de la cama. Todavía tengo pesadillas sobre mi padre golpeándome con el directorio. Todavía me estremezco cuando la gente se mueve demasiado rápido cerca de mí, pero estoy aprendiendo a funcionar a pesar del daño permanente. Estoy aprendiendo a reconocer cuando estoy teniendo flashbacks frente a reaccionar a un peligro real. Dice que probablemente necesitaré terapia por el resto de mi vida para manejar el trauma, pero eso está bien porque sanar no se trata de ser arreglado, se trata de aprender a vivir con lo que pasó. Algunas semanas solo lo veo una vez y me siento bien, otras semanas necesito sesiones de emergencia porque algo desencadenó un recuerdo que no puedo manejar solo. Me recuerda que el progreso no es lineal, que tener días malos no borra los días buenos, y que lo estoy haciendo mejor de lo que la mayoría de la gente lo haría después de exponer a asesinos en su propia familia. Mi adopción se finaliza 6 meses después de que Carlos y Susana me lo pidieron por primera vez. Nos paramos en la corte familiar mientras la juez firma los papeles haciéndome legalmente su hijo y tengo que luchar para no llorar frente a todos. Estar en la corte con personas que realmente quieren protegerme, en lugar de explotarme, se siente surrealista y abrumador de la mejor manera posible. La juez nos felicita y dice que se alegra de ver un resultado positivo de un caso tan difícil, y Carlos me da la mano de nuevo mientras Susana me abraza fuerte. Me dan una tarjeta esa noche con mi nueva acta de nacimiento adentro mostrando su apellido en lugar del nombre de mis padres biológicos y se siente como una prueba de que realmente puedo empezar de nuevo. Aarón y Ángela envían mensajes en nuestro chat grupal celebrando la adopción, diciendo que están felices de que al menos uno de nosotros tenga padres reales ahora, y les prometo que seguimos siendo hermanos sin importar lo que digan mis ente. Documentos legales. Aarón, Ángela y yo visitamos a Jimena juntos por primera vez desde que todo sucedió. Sus padres organizan la visita en un parque donde todos podemos pasar la tarde juntos sin demasiada estructura o presión. Ximena corre a abrazar a cada uno de nosotros cuando llegamos y ver a los 4 primos hermanos juntos y a salvo se siente como una prueba de que exponer a la familia fue la decisión correcta a pesar del costo. La empujamos en los columpios y jugamos en los juegos mientras sus padres observan desde una banca cercana, dándonos espacio para reconectar. Jimena nos cuenta sobre su nueva escuela y nos muestra un examen de ortografía en el que sacó 10, y Aarón la levanta y le da vueltas mientras ella se ríe. Durante unas horas somos solo niños jugando en un parque en lugar de sobrevivientes de abuso lidiando con trauma, y es lo más parecido a lo normal que cualquiera de nosotros ha sentido en años. Cuando es hora de irse, Ximena nos hace prometer a todos que visitaremos de nuevo pronto y tomamos una foto grupal que Ángela publica en nuestro chat con el título La familia que elegimos. Empiezo mi penúltimo año de preparatoria con mi nuevo nombre legal y el apoyo de mis padres adoptivos. Los niños en la escuela conocen mi historia porque el juicio estuvo en todas las noticias y algunos de ellos me tratan como a una celebridad mientras que otros me evitan por completo. Estoy aprendiendo a establecer límites sobre lo que discutiré y lo que permanece privado diciéndole a la gente que no quiero hablar de los detalles cuando hacen preguntas invasivas. Mi consejero escolar se reporta conmigo semanalmente para asegurarse de que estoy manejando bien la atención y Carlos y Susana le dijeron al director que detuviera cualquier acoso de inmediato. Algunos días son más difíciles que otros caminando por los pasillos sabiendo que todos me ven como el niño que envió a toda su familia a prisión, pero otros días casi puedo fingir que soy solo un adolescente normal preocupado por la tarea y las calificaciones. Me uní al club de química porque el profe Rodríguez es el asesor, y tenerlo cerca se siente como tener a alguien que entendió por lo que estaba pasando antes de que yo mismo lo supiera. Nunca menciona lo que pasó a menos que yo quiera hablar de ello, simplemente me trata como a cualquier otro estudiante que necesita ayuda con informes de laboratorio y solicitudes para la universidad. Me graduó de la preparatoria con Carlos y Susana en la audiencia, aplaudiendo más fuerte que nadie cuando dicen mi nombre. Aarón conduce 3 horas para asistir, y Ángela se toma un tiempo libre de sus clases universitarias para estar allí y verlos a todos juntos, apoyándome se siente como una prueba de que construimos algo real de los escombros. Jimena me envía una tarjeta con un dibujo de los 5 tomados de la mano, y la guardo en mi billetera, aunque se desgasta de tanto mirarla. La universidad comienza en el otoño y estoy estudiando trabajo social como Ángela porque quiero ayudar a identificar patrones de abuso que otros pasan por alto. Mi primer semestre es difícil porque algunos profesores asignan casos que golpean demasiado cerca de casa, pero el Dr. Fernández me ayuda a desarrollar límites entre mi trauma y mis objetivos profesionales.
Carlos y Susana me visitan en la universidad cada pocas semanas y cenamos juntos como una familia normal, lo cual todavía se siente extraño y maravilloso después de años de actuaciones y miedo. Aarón se compromete con alguien que conoció en la universidad y me pide que sea su padrino diciendo que soy el hermano que le salvó la vida, incluso si no pude salvar su infancia. Ángela gana una beca para sobrevivientes de abuso y usa el dinero para iniciar una organización sin fines de lucro, ayudando a niños a reconocer el fraude y la explotación en sus propias familias. Ximena cumple 13 años y sus padres sustitutos la adoptan formalmente dándole el hogar estable que merece y terminando la incertidumbre legal que la persiguió durante años. El doctor Fernández y yo nos reunimos el primer martes de cada mes en su oficina donde procesamos el peso continuo de lo que llevo. Algunas sesiones hablo de la culpa de destruir a mi familia, aunque eran asesinos y abusadores que merecían la prisión. Otras sesiones simplemente me siento en silencio mientras él me recuerda que la supervivencia es suficiente y no tengo que justificar haberme salvado a mí mismo y a Ximena. Las pesadillas sobre mi primo asesinado todavía vienen a veces y me despierto llorando porque era demasiado joven para salvarlo, pero mi cerebro insiste en que debería haberlo sabido. Aarón me llama cuando tiene días malos y yo llamo a Ángela cuando el daño nervioso en su mano se intensifica y le recuerda a nuestros padres celebrando su lesión. Formamos un chat grupal hace años y todavía lo usamos diariamente para compartir pequeñas victorias y apoyarnos mutuamente a través de los momentos difíciles que nunca dejan de llegar por completo. Ayudé a Ximena a escapar del ciclo y expuse a 3 generaciones de criminales que mataron niños por dinero, pero el costo fue cada pariente de sangre que tenía y una infancia que pasaré toda mi vida lamentando. Algunas mañanas me despierto orgulloso de lo que hice, y otras mañanas estoy simplemente cansado de cargar el peso de todo. Pero tengo 20 años ahora con personas que realmente me aman, y un futuro que me pertenece a mí en lugar de a la codicia de mis padres. Sobreviví a algo que debería haberme destruido, y estoy aprendiendo lentamente que ser una persona real significa que puedo elegir mi propio camino, en lugar de interpretar el guión de otra persona. Esa es la historia de hoy. Estoy muy feliz de que estuvieras aquí para compartirla conmigo. Espero que haya traído un poco de luz o paz a tu día.